En las profundidades más oscuras de la Tierra se encuentra el núcleo, una bola de calor perpetuo, pero unas capas más arriba, alejadas de dicho núcleo, muchos aseguran que bajo nuestros pies, en esas profundidades terrestres, habitaban, o al menos habitaron, un tipo de seres, unos seres capaces de subsistir, de ser así, en unas condiciones totalmente diferentes a las nuestras, unas condiciones de casi absoluta oscuridad, con menor oxígeno y sin recibir nunca los rayos del sol. Los intraterrenos les llaman, una raza que supuestamente lleva viviendo en nuestro planeta o en las profundidades más oscuras de este durante cientos, quizás miles de años. Es por este motivo que os contaré una historia, algo compleja y difícil de creer, pero a pesar de tratarse de un supuesto ser intraterreno, llena de sentimientos y sensaciones más cercanas a nosotros los humanos, que habitamos la superficie del planeta. Hace muchos años, aproximadamente unos 60 años, un grupo de jóvenes mineros descubrieron un hallazgo imposible en la mina Mirny en Rusia mientras realizaban una serie de trabajos en la recién descubierta mina. Fueron a encontrar, como digo, algo increíble. Pero antes de todo eso, os pondré en situación. Cerca de esa mina se encontraba por aquel entonces una pequeña ciudad o pueblo. Los habitantes de allí en su mayoría, evidentemente por cercanía, se dedicaban al trabajo en esa nueva mina. Los más jóvenes del lugar se veían casi obligados a realizar ese trabajo, ya que había sido un hallazgo impresionante dar con esa mina y más de esa envergadura, una mina de dimensiones inmensas, ya que hablamos de una de las mayores explotaciones mineras a día de hoy. Como os decía, los jóvenes del lugar día a día trabajaban casi sin descanso en aquel lugar, pero un día un grupo de muchachos, 3 para ser más concretos, vieron mientras cavaban y picaban como una pequeña apertura a varios metros de profundidad. Más por curiosidad que por órdenes del trabajo, se escabulleron y comenzaron a picar la zona en cuestión. Al cabo de unos minutos, aquella pequeña grieta dio paso a un orificio, y lo que vieron a través de él fue espectacular. Había como una pequeña ciudad o restos antiguos de algo parecido a casas o viviendas, para que nos hagamos una idea. No con poca dificultad hicieron aquel agujero más grande, de un tamaño suficiente como para entrar por él, y fueron bajando al lugar tan asombroso. Mientras observaban la zona, se dieron cuenta que allí, a pesar de haber como casas, no había nadie. Estaba como vacío, o más bien como si lo hubieran abandonado o tal vez hubieran huido. Pero los muchachos, caminando por ese sitio tan solitario, vieron algo que, como dije al principio, era muy increíble e imposible de creer. Bajo las profundidades abandonadas de la tierra, vieron lo que parecía una joven solitaria, tumbada en el suelo cerca de una de aquellas casas. La muchacha, a pesar de tener un aspecto muy parecido a los humanos, tenía características algo diferentes. Para empezar, su piel era mucho más blanca que la nuestra. Sus manos no tenían 5 dedos, tan solo tenía 3. Y sus piernas también eran algo más largas que las nuestras. Pero eso sí, esta joven era de una belleza asombrosa. Los jóvenes, ante tal descubrimiento, no sabían muy bien qué hacer con esa chica, pero en vista de que aún permanecía con vida, decidieron taparla entre telas que encontraron por allí y la subieron a la superficie con ellos, de tal manera que nadie la viera envuelto en aquellas telas, al menos que no la vieran en la zona de la mina. Cuando acabó su dura y bastante extensa jornada de trabajo, los 3 chicos cogieron a la joven envuelta entre telas y se la llevaron a su pequeña ciudad. Ellos no sabían muy bien dónde dejarla, lo que no querían es que nadie la viera. Uno de ellos propuso que podrían dejarla, dado que estaría acostumbrada a la oscuridad, en una pequeña cueva o cavidad que había cerca de donde estaban sus casas. Y así fue, la dejaron allí y le llevaron algunos enseres, agua, comida, y también cogieron ropas de sus madres o hermanas.
Estos chicos se fueron a dormir, pero con cierta intranquilidad, dejar a la muchacha de la mina sola y en ese estado que, aunque estuviera viva, no sabían del todo su verdadero estado de salud. Al día siguiente estos chicos fueron rápido para ver cómo se encontraba la joven. Se llevaron una grata sorpresa. La muchacha estaba sentada y parecía bastante recuperada. Ella al verlos no se asustó, pero eso sí, se notaba en su rostro cierta tristeza. Los tres jóvenes tomaron una decisión con ella, ya que parecía que no tenía temor a ellos. Pensaron que lo mejor sería que el resto de personas de la ciudad la vieran y supieran de su presencia, pero esto fue el error más grande que pudieron cometer. Cuando la fueron mostrando a las personas de allí, la gente se escandalizaba y se preguntaba que de dónde había salido, que qué hacían ellos con esa joven. Algunos incluso le llamaban monstruo, que debían haberla dejado en ese lugar donde la encontraron. Algunos incluso iban más allá y se mofaban de sus manos y su color tan pálido. A pesar de su belleza, las personas no la querían. Era muy diferente y bastante extraña. Los muchachos no sabían qué hacer ante tal reacción de sus vecinos, pero al mismo tiempo debían dejarla allí, ya que ellos tenían que volver a la mina a trabajar. Uno de ellos volvió a proponer que podían dejarla en su casa junto a su madre, en el tiempo que ellos volvían del trabajo, y así lo hicieron. La dejaron con la madre de uno de los chicos. Esta mujer, al contrario que los demás miembros de esa pequeña ciudad, la cogió con amabilidad y cariño. Le preparó algo de comida y le ofreció agua, pero la joven no quiso probar nada de aquello. Desde el exterior de la casa se escuchaba todavía a los vecinos insultando y deseándole lo peor a la pobre chica venida de las profundidades de la tierra. Cuando los chicos acabaron su trabajo en la mina, corrieron para llegar a la casa de uno de ellos, donde estaba esa joven. Cuando llegaron allí, fueron testigos de algo muy desagradable. Los vecinos habían sacado de la casa y casi a la fuerza a la chica, y allí todos alrededor de ella estaban insultándole y humillándole, no ya por ser diferente, que también, sino por venir de un lugar tan extraño como es el interior de la tierra. La joven no decía nada, quizás emitía algún tipo de ruido, mientras hombres y mujeres por igual le empujaban y zarandeaban. Los tres chicos intentaban poner remedio a todo aquello, pero fue imposible. La cantidad de personas que rodeaba a la muchacha les impedía acercarse lo suficiente. Pero lo peor y más trágico estaba por suceder. Entre un grupo de hombres decidieron que se tenían que deshacer de ella como fuera, y comenzaron a cavar un agujero en el suelo y gritaban al mismo tiempo: «La devolveremos al lugar que pertenece». La querían meter viva bajo tierra. Pero cuando casi habían terminado aquel agujero, uno de los más ancianos de la ciudad gritó y les dijo que la dejaran, y comenzó a contar algo increíble al resto de vecinos. Contó que él, cuando era joven, le dijeron que en la zona cercana a la mina, hace mucho tiempo, existió como una pequeña civilización bajo sus pies. Esta civilización llegó a la Tierra mucho antes de que el ser humano casi existiera, pero que cuando el humano evolucionó, poco a poco, y como ocurre en la mina Mirni, donde ellos viven, fueron destruyendo su mundo en el interior de la Tierra, y que sin darnos cuenta acabamos con esa especie. Y esa chica que estáis insultando posiblemente sea la última de su especie. Todos, al escuchar las palabras del anciano, se apartaron de la chica y se fueron alejando de ella. Gracias al relato de ese anciano, la dejaron tranquila por un tiempo. Pero la maldad del ser humano, como siempre, ante lo diferente y desconocido, tiende a reaccionar de manera agresiva y humillante. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía, unos cuantos hombres entraron en la casa donde estaba la chica, sin hacer mucho ruido. La cogieron y la sacaron de allí, y se dirigieron hacia el lugar donde habían cavado anteriormente ese agujero, y a la fuerza la metieron allí dentro. Luego la enterraron para que no volviera jamás, lo que para ellos era una aberración de la naturaleza. Al día siguiente, los tres muchachos, al ver que la joven no estaba en la casa, comenzaron a buscarla para ver dónde se había metido.
pero nadie en aquella ciudad decía nada, y lo peor es que con el tiempo tampoco nadie dijo nada. Los muchachos, en su inocencia, ya que eran casi niños, pensaron que posiblemente ella hubiera vuelto al lugar de donde venía, pero lo que no sabían ni supieron jamás es que unos vecinos de la ciudad la habían enterrado para que no volviera jamás. Algunos piensan que a pesar de haberla enterrado de esa manera, volvió o pudo volver al lugar de donde provenía, o quizás murió allí, en ese agujero, por el simple hecho de ser algo diferente a los demás. Lo que está claro es que el ser humano no está preparado, ya sea por maldad o desconfianza, a aceptar a todo y a todos aquellos que sean diferentes, pero lo que debe saber el ser humano que en la diferencia es posible que esté lo mejor. Ser distinto o diferente, entre comillas, no es sinónimo de algo malo, al contrario, deberíamos aceptar a todos como son sin despreciar más a nadie, porque eso nos hace ser como especie unos seres inferiores, unos seres mediocres. Y sin más, un abrazo a todos, muchas gracias y hasta la próxima.